Hola mis amigos, soy Nix, coach y fundadora de CN Connective Coaching y les doy la bienvenida a este módulo parte 4 de Aprendiendo a manejar las transiciones de nuestra vida. Y por último, ¿qué quiero enseñarte hoy? Quiero enseñarte a cuáles son las etapas de esas transiciones para que tú las puedas reconocer y puedas darte cuenta que atravesarlas quizás no es tan difícil como piensas. Hay 5 etapas y estas 5 etapas son cruciales en el momento de nosotros vernos en estos cambios. La primera de ellas es la etapa decisiva, que esa etapa es donde nosotros estamos tomando las decisiones porque el cambio llegó inadvertido o porque estamos en un estado de confusión, de shock o de impotencia. Y cuando nos sentimos así, las decisiones que tomamos a veces las hacemos por impulso, a veces las hacemos bien pensadas, pero el problema con la etapa de la toma de decisión es que siempre necesitamos planificación y siempre necesitamos que otras personas nos den su punto de vista. Y esto no lo hacemos porque vamos a hacer lo que los demás dicen, lo vamos a hacer porque simplemente es saludable para nosotros tener la mayor información posible para poder transicionar. Y vamos a hablar, por ejemplo, de una persona que esté transicionando en dejar ir a sus hijos a la universidad por primera vez. Es difícil la separación si los padres han tenido una crianza de apego. Por lo general, los padres, a veces he visto algunos casos que se mudan cerca de los hijos o a veces no quieren dejar y los hijos, porque los hijos se tienen que quedar a estudiar cerca de donde están los padres para que no se rompa el vínculo familiar, porque para ellos la importancia está más en lo que es la familia que en lo que es alcanzar un logro personal. Entonces, cuando uno está en esa etapa decisiva, es importante que nosotros nos demos cuenta de que nuestras decisiones necesitan el consejo, la práctica y la experiencia de otras personas que quizás hayan atravesado por esa misma situación, porque ellos quizás nos pueden ayudar a decidir con claridad qué es lo mejor para enfocar la meta de que nuestros hijos se vuelvan independientes de nosotros. Estoy dando un ejemplo en esa área, pero en la etapa decisiva lo más importante es que haya una planificación y que haya un buen consejo de parte de personas que hayan sido experimentados en la misma situación, en el mismo acto. La segunda etapa es la etapa de quiebre. El quiebre interior, por lo general, puede pasar antes de la decisión, durante la decisión o después de la toma de la decisión. Y cuando hablo de quiebre, hablo de esa etapa en donde nos sentimos tristes porque nos damos cuenta de que una parte de nosotros se ha perdido. Y por eso digo que puede pasar antes, durante o después, porque no siempre el quiebre viene primero antes de tomar la decisión. A veces la decisión se tomó y luego el quiebre vino cuando la consecuencia llegó o durante el proceso. Entonces es importante entender que el quiebre es una etapa donde nosotros abrimos nuestro pensamiento y nuestro corazón para conectar con lo que pasa, para conectar con nuestro interior. Y muchas de las cosas que vienen a nuestra vida vienen para llevarnos a esa reflexión interna, vienen para abrir una puerta que no conocíamos y a veces nosotros nos cerramos mucho en el momento de ver cómo el quiebre puede ser algo positivo para nosotros. No siempre la manera de sentirnos mal es negativa. A veces el quiebre es lo que nos abre los ojos para darnos cuenta cuál es la decisión que tenemos que tomar o qué debemos de hacer para cambiar eso de ahora en adelante. La tercera etapa ya es la etapa de vacío o neutralidad y es una etapa donde nosotros tenemos una sensación de desorientación, pudiera mezclarse con un poquito de nostalgia, de depresión, de buscar algo que ya no tiene un sentido, donde nos sentimos quizás paralizados ante una situación donde estamos viviendo una etapa de duelo quizás. Y usando el mismo ejemplo, vamos a poner del que se van los hijos lejos a estudiar. Los padres sufrimos quizás, por decir así, esa etapa de vacío en donde nos hace mucha falta, ya no nos con la misma intensidad, ya no tenemos una conexión con ellos como la que solíamos tener y lo peor es que ahora somos observadores desde afuera porque ya no estamos inmiscuidos en sus decisiones como cuando vivían bajo nuestro techo y estábamos nosotros a cargo. Es importante entender que los vacíos son etapas necesarias. Y digo esto porque cuando vienen vacíos a nuestra vida tenemos que llenarlos con otras cosas, tenemos que buscar nuevas maneras de reavivar, ¿no?, las pasiones que hay en nuestra vida. Y esta parte es esencial para que una persona se encuentre y entre en un periodo de neutralidad. Nosotros tenemos que saber cómo manejar las emociones y estas emociones que llegan mientras estamos vacíos, mientras estamos afrontando ese periodo de soledad o de neutralidad es importante que nosotros lo vivamos y lo vivamos bien, como lo tenemos que vivir, llenándolo con las cosas apropiadas. De repente ahora nos queda tiempo para hacer otras cosas que antes no podíamos hacer. La cuarta etapa es la exploración. En esta etapa ya no estamos tan renuentes a la idea del cambio o al cambio en sí. Ahora estamos buscando planificar con curiosidad
tratar de imaginar cosas que pueden hacer funcionar ese cambio en nuestra vida y quizás responder algunas de las preguntas que teníamos en nuestras negociaciones originales antes de tomar esa decisión. Entonces, la exploración es una etapa buena, una etapa bonita, donde nosotros le estamos dando como una oportunidad al cambio, a que nos muestre qué se puede hacer en ese momento. Entonces, es chévere porque no siempre es negativo. A veces explorar es todo lo que necesitábamos para darnos cuenta de que la decisión no era tan mala o de que el cambio en sí fue beneficioso a fin de cuentas para todos. Al final, la última etapa que nos queda es la de reinventarnos y integrarnos a ese cambio, a esa familia, a esa nueva cosa que estamos haciendo. Volver a conectar con la identidad que teníamos a través del propósito original antes de que el cambio llegara. Cuando nos reinventamos es porque estamos ya en nuestra etapa de resiliencia, de poder manejar las cosas chéveres de una manera digna. Entonces es importante que entiendas en cuál etapa estás porque todas estas etapas pueden cruzar diferentes órdenes y no se dan precisamente en el mismo orden. Pero es importante que nosotros entendamos que estas etapas, aunque están entrelazadas entre sí, tienen un impacto diferente en cada una de las personas. Y si te estás preguntando cuál es ese impacto, bueno. La mayoría de las veces es que nos afecta mucho emocionalmente, nos afecta cómo sentimos, cómo pensamos, cómo actuamos, cómo vemos las cosas y cómo manejamos todo. Quizás podemos llegar a minimizar los daños que nos producen los cambios y en algunas personas puede haber una negación profunda ante esos cambios y nunca llegar a un periodo de aceptación. Entonces, por eso es importante prepararnos, si estamos en medio de ellas, sacar las ideas que tenemos y hacer como una tormenta de ideas para ver qué podemos catalogar y dónde podemos clasificarlo y a dónde lo podemos usar. Identificar cuál es el punto de quiebre que tenemos, porque todos tenemos un talón de Aquiles que cuando nos pisan nos duele. ¿Qué es lo que nos duele tanto de ese cambio? Esa es una buena pregunta. Trabajar en nosotros inmediatamente que nos demos cuenta de que las cosas quizás no están bien. Así que hoy quiero cerrar esto dejándote esto en tu mente. Hay una regla que se llama la regla de las tres R's: reorganizarte, redefinirte, remarcar la situación. Y quiero que se te quede contigo, si de todo este webinar aprendiste algo, quiero que se te quede esto. Cuando viene un cambio en nuestra vida, si nosotros entramos en un desorden, lo primero que hay es que organizar, reorganizar y mantenernos todo el tiempo reorganizando. ¿Cuáles son las áreas que están en desorden? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Si hay algo que no está en orden, tenemos que llevarlo en orden para que funcione, porque hay cosas que funcionan justamente cuando caben en el rompecabezas y nosotros necesitamos buscar eso en nuestra vida. A lo mejor ese cambio no está viniendo con una aceptación clara porque nos falta ordenar algo. Entonces hay que ordenarlo. Redefinir significa qué puedo hacer con lo que soy y lo que tengo. O sea, ya estoy en la que estoy, ya me siento como me siento. Ahora, ¿cómo puedo utilizar eso para beneficiarme y redefinirme ahora en este nuevo cambio? ¿Quién soy, quién quiero ser y quién voy a continuar siendo? Serían las preguntas correctas. Y por último, remarcar una situación. Eso significa que yo tomo lo que pasó en esa experiencia, en vez de simplemente enfocarme en lo negativo, yo voy a intentar sacar el aprendizaje de lo positivo para enfocarme únicamente en eso, en lo que me dejó, en ese momento de valentía, en ese momento de aprendizaje, en esa enseñanza que tuve. Cuando nosotros remarcamos las cosas, le damos un valor a lo que eso representó en nuestra vida, si haya sido una experiencia negativa. Así que, tips que te dejo. Ponle nombre a eso que te está pasando. Todos los cambios tienen un nombre, no importa cómo se llame. Se puede llamar mudanza, se puede llamar dolor, se puede llamar duelo, divorcio, desamor, como tú le quieras llamar, pero ponle un nombre para que cuando tú aprendas a comunicarte, lo comuniques directo. Bueno, estoy así porque me duele. Estoy así porque es un duelo. Uno tiene que llamarlo por lo que es y eso va a validar justamente las emociones que estás sintiendo a través de este proceso. Busca consejos de otras personas. Eso es algo inminente. Nunca camines solo. Si algo dijo Dios que no era bueno, era que el hombre anduviese solo. Yo creo lo mismo. Creo que nosotros nacimos y morimos solos, pero a lo largo de nuestra vida no estamos solos. Y si lo estamos, es porque así hemos decidido, por elección propia. Pero es importante tener gente a nuestro lado, especialmente gente
que sea lo suficientemente sabia para poder liderar y llevarnos por el camino correcto, porque no siempre vamos a tener todas las soluciones y necesitamos a veces que otros ojos puedan mirar las situaciones y llevarnos a entender. Es importante reconectar contigo, con tu cuerpo, con lo que tú sientes. El cuerpo no miente. Y cuando estamos atravesando por diferentes cosas, nuestro cuerpo nos dice, nos duele la cabeza, nos duele la espalda, las manos, todo empieza a pasar y nuestro cuerpo habla y a veces no nos damos cuenta de que muchas de las cosas lo único que necesitan es un reenfoque, reconectar. Así como cargamos el celular, así nos tenemos que cargar una fuente. Busca esa fuente espiritual. Seguramente ahí vas a encontrar esa recarga que necesitas para poder caminar todos los días fuerte. Planifica qué vas a hacer. Sin planificación nadie llega a alcanzar una visión, así que es muy importante que tus planes estén ordenados y estén planificados. Busca cómo lo vas a hacer, con quién lo vas a hacer. Y por último, enfócate en la belleza que hay detrás de cada cosa. En vez de mirar lo negativo, enfócate que aún en las experiencias negativas o no tan buenas como nosotros les podemos decir, siempre, siempre hay belleza en el viaje. Espero que todos estos consejos te hayan ayudado, hayas aprendido y estés con nosotros para el próximo webinar. Me despido con mucho cariño